Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos desean que el propósito de Dios se cumpla en su vida? ¿Cuántos quieren caminar en el propósito de Dios? Todo este año nos lo vamos a pasar repitiéndolo. Que el propósito del Señor en mi vida es el que quiero que se cumpla. Amén. Y en este mes de diciembre, cerrando el año, antes de recomenzar el año, le estamos pidiendo al Señor que renueve nuestras fuerzas. ¿Cuántos quieren fuerzas renovadas? Que renueve nuestra vida, que renueve nuestro corazón, que renueve nuestra familia, que renueve nuestras emociones, que renueve nuestros pensamientos, que nos renueve por completo, espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea Dios. Uno de los elementos que queremos compartir en esta mañana es de qué manera se van a renovar tus fuerzas. Y las fuerzas, la clave está confiar y creer en las promesas del Señor. ¿Cuántos lo creen? Porque no es en nuestras fuerzas, es en las de Él. Vamos a invitarle a buscar en el libro de Josué, capítulo 14, y vamos a estar leyendo los versos del 6 al 11. Josué 14, del 6 al 11. Y vamos a estar compartiendo bajo el tema, confía en sus promesas y se renovarán tus fuerzas. Bendito sea Dios. Los que lo encuentren podemos ponernos de pie y darle así la lectura a la palabra. Josué 14 del 6 al 11. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caleb recibe Hebrón. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, el cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amén. Bendito sea Dios. Oiga qué palabra poderosa. Bendito sea el Señor en esta mañana. Confía en sus promesas y se renovarán tus fuerzas. Ahora usted lo va a decir para sí: se renovarán mis fuerzas. Dígalo conmigo. Confío en sus promesas y se renovarán mis fuerzas. Aleluya. Bendito sea Dios. Fíjese, en esta palabra vamos a encontrar unos elementos que yo quiero y te invito a que abras tu corazón en este día. Caleb había ido a la tierra prometida con otros y con Josué como espías para ver y chequear qué había y dar un reporte, ¿verdad? Aquí vemos entonces que luego de que pasaron esos 40 años en el desierto, ya entonces
a este momento habían pasado ya la edad que tenía, más los 40 del desierto, más en el transcurso de conquistar la tierra prometida, habían pasado alrededor de unos 8 años. O sea, había habido un recorrido grande, enorme, pero la visión seguía siendo la misma. La visión y la determinación no tenían nada que ver con los años que habían pasado. Él seguía creyéndole al Señor como el primer día. Dile al que está a tu lado, mira, tienes que seguirle creyendo al Señor como el primer día. Bendito sea Dios, como el primer día. Esa llama, ese deseo de creerle, ese deseo de entregarte, ese deseo de hacer su voluntad, tiene que permanecer y no tiene que nada que ver, escucha bien, en las batallas que tú hayas recorrido. Porque si tú estás pensando que cada batalla en la que has tenido que enfrentar te han debilitado, entonces tú no has comprendido el propósito para atravesar esas batallas. Si tú piensas que las cicatrices y los dolores de tu alma te han debilitado en relación a ayer, todavía no has comprendido qué es lo que Dios ha permitido en tu vida. Porque cada batalla viene a fortalecerte más. ¿Tú lo crees? En cada batalla Dios ha prometido darte la victoria. Y es con la determinación del corazón que lo vamos a enfrentar. Alabado sea nuestro Dios. Aquí en este momento, en este pasaje que acabamos de leer, Caleb está hablando a Josué. Están en el momento de repartir las tierras. Y la tierra que deseaba Caleb era la tierra de Hebrón. Ese es el pedido que le da porque era la promesa. Y tocante a esto son todas estas palabras que Caleb está hablando a Josué. Acuérdese que Josué es el líder y el que está repartiendo al pueblo la tierra prometida. Dos cosas importantes en esta parte quiero que usted entienda. En primer lugar, cuando Caleb fue a la tierra prometida a chequear juntos con sus hermanos, lo que vio Caleb no fue con los ojos físicos, sino a través de los ojos del Señor. Él vio con actitud positiva que Dios podía entregar esa tierra en sus manos. O sea que lo primero que él hizo fue creer a Dios. Repítalo conmigo, creer a Dios. Creer a Dios. De ahí parte todo. De ahí parte tu vida espiritual, de ahí parte tu relación con Él, de ahí parte tu actitud a cómo tú ves los problemas, las situaciones, cada cosa se levanta. De ahí va a depender claramente en qué medida tú crees a Dios, cómo le estás creyendo, qué tanto tú estás confiando en Él y en las promesas que ha hecho a tu vida. Caleb en aquel momento no miró las dificultades, sino que vio el Dios grande y poderoso al que él le servía. Y yo te digo, por si acaso es a ese mismo Dios que tú le estás sirviendo, por si acaso es ese mismo, yo no los oigo, es a ese mismo Dios que tú le estás sirviendo. Aleluya, es a ese mismo Dios al cual le estamos sirviendo. Y dice el mismo Caleb: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Sabe qué? Cuando tú en tu corazón tienes determinado algo, el deseo, ¿verdad? Y tú tienes planeado creerle a Dios, en ese transcurrir de creerle a Dios, hay quienes se van a levantar y te van a traer una palabra, en primer lugar, de confusión,
y de desánimo en segundo lugar. Y tú tienes que saber que las palabras que otros te digan van a surtir efecto en ti dependiendo de dónde tú estás parado. Por ejemplo, usted tiene determinado algo que usted quiere hacer en este año en el Señor y usted dice, sí, me voy a proponer hacer esto y es mi gozo y mi deseo. Y usted viene y lo comparte con alguien más. Y esa persona le dice, ¿tú crees? Bueno, pero tú deberías de pensar en tal cosa y en aquello y lo otro. Y tú sientes que de repente el corazón te hace clan. Escucha esto. Si cuando alguien viene y te dice una palabra y afecta tu ánimo, tu deseo, ¿sabes qué significa? Que tú todavía tienes que pulir ese deseo. Tú tienes que pulir esa determinación. Tú tienes que pulir esa decisión. Porque en realidad todavía tú no la has tomado bien. Porque cuando tú tienes una determinación, una decisión, cuando otros vengan y te traigan palabras como que te tumban el ánimo y el deseo de lo que tú querías y tú sientes, wow, como que me quitó el ánimo y la fuerza, entonces eres tú el que te tienes que revisar. ¿Qué tanto tú estabas determinado a hacerlo? ¿Qué tanto deseo tú tenías en tu corazón? ¿Sabe qué? Hay que saber identificar, en primer lugar, con quién usted comparte la visión de lo que Dios le está dando a usted. No es con todo el mundo que usted puede compartir lo que Dios está tratando con tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú lo compartes con alguien que no está bien conectado, mírame, si no está bien conectado, espéralo, que no va a recibir lo que tú le estás transmitiendo con el mismo gozo, con la misma visión. No lo va a recibir y por lo tanto no te va a responder en la misma medida. Y si no te va a responder en la misma medida, es probable que ese gozo con el que comenzaste a compartirlo no sea el mismo cuando termines. ¿Ven? No es a todo el mundo que tú le puedes compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Y esperar que quizá en esa misma medida, escucha. Ahora bien, ¿a quién vas a escuchar? Es lo segundo. ¿A quién vas a escuchar? ¿Cuáles son las palabras que tú vas a permitir que hagan efecto en ti? Si lo que Dios tiene determinado o lo que otras voces se levanten y digan. ¿Por qué? Porque ciertamente Moisés tenía la opción de escuchar lo que mayoría decía o lo que Josué y Caleb decían. Él no escuchó la mayoría. Si tú lo que te estás llevando es de lo que te diga mayoría, acuérdate que mayoría no es ahí donde Dios se mueve. Dios se mueve con los que se dejan usar por Él. Dios se mueve con los que realmente le están buscando. Y de lo que tú y yo tenemos que asegurarnos es de buscarle y de compartir nuestra visión con quien también le esté buscando. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Por lo cual, comenzando desde Moisés, no se llevó de lo que mayoría dijo, sino de los que estaban conectados en el propósito. Igual entonces, Caleb luego ahora lo da de testimonio. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y él lo da de testimonio. Que aquellos en un momento dado hicieron desfallecer el corazón de Moisés, del pueblo, aunque Moisés se mantuvo del pueblo. ¿Por qué? Porque acuérdese que era el pueblo el que no estaba bien conectado. ¿Se da cuenta? El pueblo no estaba bien conectado. Moisés sí, Josué y Caleb sí, pero el pueblo no lo estaba. Por eso el pueblo no lograba asimilar y ver la visión de Dios para ellos. El problema no era que Dios no se los revelara. El problema era que ellos no habían determinado tener esa relación cercana y de creer a la promesa de Dios. Ahí está la clave. Repítalo conmigo, creer a la promesa. Creer a la promesa. Hay que creer a la promesa, mis hermanos, porque en la promesa te dará seguridad,
te dará convicción y te dará determinación de hacia dónde tú vas. ¿Tú lo crees? Bendito sea el Señor. Por lo cual entonces dice luego Caleb, luego de que habla de cómo hizo desfallecer al pueblo, bendito sea el Señor, dice, pero yo, eso es lo segundo, óigame bien, pero yo, dígalo conmigo, pero yo. Usted no tiene que seguir a la multitud. Usted no tiene que seguir al que mucho critica. Usted no tiene que seguir al que mucho se queja. Usted no tiene que seguir al que mucho ve lo negativo. Hay gente que constantemente ve lo negativo en todo. Hay gente que tiene una visión, mire, empañada totalmente. Y usted tiene que entender que quien constantemente se queja, quien constantemente está en el ay, no está conectado. No lo está. Cuando usted verdaderamente le ha creído al Señor, usted dice como dijo Caleb, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Si Dios puso algo en tu corazón, no hay nadie que lo quitará en el nombre de Jesús. Si el Señor puso una determinación en tu vida, no hay voces que se puedan levantar para robar lo que Dios te ha dado. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Bendito sea el Señor. Por lo cual, Caleb creyó a la promesa. ¿Y sabe qué? Que cuando él le dice, mira, yo me siento igualito. Yo me siento igualito en la misma fuerza. ¿Usted cree que es poca cosa lo que Caleb está diciendo? Caleb está diciendo, cuando tenía 40, ¿verdad? Que estábamos allá. La misma fuerza que yo tenía allá, la sigo teniendo ahora con los 85. Él está diciendo, me siento aún con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque para entrar a Hebrón había que tener una última batalla para sacar a unos que estaban ahí, que tampoco, no era de que dame Hebrón, que ya peleamos hace mucho y ahora este es mi regalo y no tengo que hacer nada para obtenerlo. Ajá. Míreme, las promesas de lo que el Señor le ha dado, no se piense que le van a llegar así del cielo por nuestra carita linda. Hay que pelear la batalla. Recuerde solo el que está a su lado. Mira, hay una batalla que pelear. Dígaselo, hay una batalla que pelear y esto es para valientes. Caleb podía agarrarse de su condición física y decir, ya yo no tengo ánimo. Eso era antes, ya mis fuerzas flaquean, mis fuerzas desfallecen. Pero ¿sabe qué? Es probable que sus fuerzas físicas no estuvieran en la misma condición de los 40, es probable. Pero la actitud de él no es por su vida física. Su actitud de él es por la confianza en la promesa del Señor. Por lo cual, la actitud hacia la promesa creará una actitud diferente en ti. Cuando tú le crees, ya tú no actúas en la duda. Ya tú no actúas en que tal vez, que quizás, porque él dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Qué significa eso? Para salir hacia allá y regresar victorioso. La victoria es una determinación. Mirar la situación desde antes y verlo desde el punto de la victoria es una decisión. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros determinamos la visión con la que vamos a ver la batalla. Esa era la última batalla que él le esperaba antes de obtenerlo. ¿Y sabe qué? En el capítulo 15, entre unos versos ahí, encontramos ciertamente, allá fue, le fue entregada la tierra y sacó, dice la palabra, a los que estaban allí. ¿Qué ocurrió? Que Dios cumplió en él, tal fue la promesa y como él lo creyó. Dios hoy quiere seguir haciendo en nuestras vidas cuál ha sido su promesa y como nosotros entendamos que él puede hacer. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Bendito sea Dios.
el Dios que estuvo ayer contigo es el mismo Dios que sigue hoy estando a tu lado. Bendito sea el Señor. Si en algún momento dado tus fuerzas, que muchas veces, escúchame, no tienen nada que ver con tu cuerpo físico, porque el apóstol Pablo lo siguió diciendo muy determinado. Aunque este hombre exterior se va desgastando, no tiene nada que ver en la actitud. No tiene nada que ver en cómo usted hable. No tiene nada que ver en cómo usted se maneje. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos lo dijo. No obstante, el interior, dígalo conmigo, se va renovando de día en día. Ese hombre interior es nuestro espíritu, que se va renovando en el Señor. Y que es renovándose que va obteniendo más fuerza. Porque entonces le vamos creyendo más. Vamos viendo aún más lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que vimos que Dios hizo ayer, cuántas cosas de ayer a hoy Dios sigue haciendo. Bendito sea Dios. Cuando podemos entender que Dios es nuestra fortaleza, podremos entender que aunque la situación se vislumbre como que me va a derrumbar, yo puedo creer y seguir creyendo a la promesa del Señor. Dice Salmo 119, 28, se deshace mi alma de ansiedad, dijo el salmista, pero luego dijo, susténtame según tu palabra. Dígalo conmigo, susténtame según tu palabra. O sea, lo que tú me has dicho, tu promesa, lo que tú me estás diciendo a mí, que el Señor te ha dicho a ti, que el Señor ha prometido a tu vida. Bendito sea Dios. Caleb confió en la promesa de Dios y de ella provino sus fuerzas. Fíjese que en el versículo 2 de este capítulo 14 dice, por suerte se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. O sea que había sido la promesa del Señor. Entonces, vendrán situaciones, sí, pero si hacemos nuestro actuar confiando en lo que Él nos ofrece, confiando en sus promesas, de día en día tus fuerzas se van a mantener. Vas a recobrarlas, bendito sea Dios, y seremos más que vencedores. La Biblia dice, si tú estás pensando, es que yo no tengo ninguna ahora mismo, yo no me siento, es que esta situación que yo estoy atravesando me tiene débil, es que yo quisiera en este nuevo año proponerme, yo quiero de verdad renovar mi vida, pero es que esta situación me tiene, mi situación mental, mis pensamientos, esta batalla, estas emociones, ¿qué voy a hacer? Si tú sientes que no tienes ninguna fuerza ahora mismo, ok, está bien. Mira entonces lo que te dice el Señor. Él da fuerzas al cansado. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agobiado de tanto que has luchado, de tu situación, de las dificultades? ¿Te sientes cansado? Isaías 40, 29 en la sesión B. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Tú sientes que no tienes ninguna? Pues el Señor te la multiplica, porque el Señor la multiplicación por 0 da mucho. Bendito sea Dios. Él es el que te ofrece y promete a tu vida renovarte y darte las fuerzas. Pero ¿sabe? Y preste atención a esto, si no leemos la palabra de Dios, ¿de dónde podremos tener fortaleza? Si en nuestra casa tenemos la Biblia cerrada, que es su palabra y su promesa, y salgo cada día por ahí, y quizás por ahí veo un verso u otro, y no alimento mi alma, mi corazón, mis pensamientos de esas promesas que tiene Él ahí para mí, ¿de dónde vendrán mis fuerzas? Porque cuando se presente la duda de que si podré lograrlo o no, y vengan esas batallas, mis pensamientos, ¿qué habrá ahí para contrarrestarlo? ¿Qué?
lo que tiene que haber ahí es la palabra de Dios. Y ella va a estar ahí conforme nosotros hayamos alimentado nuestro pensamiento y nuestro corazón a través de ella. Él nos ofrece de día en día renovar nuestras fuerzas. Él es el que lo promete. Bendito sea Dios. Es de allí de donde podremos tener fortaleza, de donde podremos tener el consejo oportuno para nuestra vida y nuestras decisiones. Que nuestra vida tenga dirección, que nuestra vida tenga visión, que nuestra vida tenga propósito. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Basado en su promesa, Dios le concedió el deseo a Caleb por Hebrón, debido a su fidelidad en creer que Dios le daría a los israelitas tal como él lo había prometido. A Caleb no le afectó la incredulidad del pueblo, la dureza del pueblo. Él decidió por él, no decidió por quien. No le afectó quien decidió hacer lo contrario. Yo te pregunto a ti, tu fe, ¿por quién está siendo afectada hoy? ¿Por quién está siendo afectada tu capacidad de creerle? ¿Por tus hijos? ¿Por tu cónyuge? ¿Por tus hermanos en la iglesia? ¿Por los del ministerio? ¿Por los vecinos? ¿Por tus compañeros de trabajo? ¿Tus compañeros de la escuela? ¿Quién está afectando tu fe y tu capacidad de creerle a la promesa? ¿Sabe? El Señor nos invita para que le creamos a Él. La mente humana no puede comprender del todo la sabiduría de Dios, en particular sobre la manera en que Él ha elegido cumplir sus promesas para salvar a Israel y para salvarte a ti. ¿Tú crees a la promesa? Si crees con todo tu corazón, las fuerzas que necesitas hoy para creerle, avanzar y vencer, Él te las va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en este día. Confía en las promesas y se renovarán tus fuerzas. Inclina ahí tu rostro donde estás y habla con tu Señor y exprésale cómo sientes que están tus fuerzas, cómo sientes que está tu corazón, en qué nivel está tu firmeza hoy en el Señor, con cuáles fuerzas planeas iniciar este 2024, tu fuerza espiritual, ¿en qué nivel está? El Señor te invita a que tu fuerza espiritual la renueves en Él, creyéndole a lo que Él ha dicho para tu vida. Dile al Señor, Señor, hoy yo quiero, repita conmigo, Señor, hoy yo quiero determinar en mi vida que creeré fielmente a tus promesas. Cierra mis oídos a las voces de otros que vienen a contradecir lo que tú me has prometido, lo que tú has dicho y declarado para mi vida. Yo abrazo tus promesas, las creo y confío en que las fuerzas de mi vida ya la estás renovando porque te creo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios.